¿Qué tal, hermanos? Espero que se encuentren bien. Es una alegría volver a encontrarnos para abrir la palabra de Dios. Como ustedes saben, si hay algo que hacemos en este canal es abrir la palabra de Dios y que hable más la Biblia que nosotros. Me pidieron que hable sobre el cierre de la gracia. Y para eso vamos a estudiar la gracia y el cierre en este video, y que espero que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija antes de abrir su palabra. Vamos a pedir su presencia y que este tema pueda ser bien comprendido, ¿está bien? Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta gran oportunidad de abrir tu palabra, Señor, en los tiempos finales. Queremos pedirte tu bendición en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo dirija cada palabra, que estos versículos sean comprendidos con la intención que tú tuviste cuando lo inspiraste, Señor. Por eso te pedimos que el mismo Espíritu está presente con cada uno de nosotros para poder entender, Señor. Abre nuestro entendimiento y te lo pedimos sin merecer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, espero que tengan su Biblia a mano. Vamos a leer mucho la Biblia para este asunto. Yo quisiera que, como le dije al comienzo, sean pocas opiniones humanas y más lectura de Biblia, que justamente así es la manera que tenemos que estudiar y explicar los temas. Vamos a Génesis, capítulo 6, vamos a ver el versículo 5, el 8 y vamos a repasar un poco esta historia de Noé. Porque la primera vez que aparece la palabra gracia en la Biblia es en la vida de Noé. En la vida de Noé. Es la primera vez que hallamos esta palabra, para poder comprender qué es la gracia también. El versículo 5 del capítulo 6 de Génesis dice: El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Bien, en ese momento había una maldad terrible en el mundo. El pensamiento continuo de los hombres era hacer el mal. Desde que se levantaban hasta que se acostaban era maldad total. Entonces Dios decide ponerle punto final a la historia del hombre. Pero vemos en el versículo 8 que dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Hizo la diferencia en un mundo corrompido en aquel tiempo. Estamos hablando de los antediluvianos. Antes que el diluvio venga a la tierra, el mundo estaba corrompido, la gente se había corrompido. Los pensamientos, el actuar era constantemente hacia el mal. Eso es impresionante, pero en medio de esta multitud, en medio de esta población de los ciudadanos de esa sociedad corrompida, había un hombre viviendo. Ese hombre era Noé, y él halló gracia ante los ojos del Señor. Y vemos qué importante fue hallar gracia ante los ojos del Señor, que miren cómo continúa el versículo. Versículo 9. Esta es la historia de Noé. Atención con la historia de Noé, porque tiene que ser nuestra historia. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Este era Noé, el Noé que halló gracia delante de Dios. Dice que era justo, era perfecto entre los de su tiempo. Una gran diferencia, un gran contraste había entre Noé y el resto del mundo. Y este Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Este Noé caminaba con Dios. ¿Queremos alcanzar la gracia del Señor en nuestros días? Tenemos que caminar con Dios. Tenemos que ser personas justas, que practiquemos las justicias, que caminemos en rectitud, en obediencia. Recordemos, hermanos, que todo el mundo de aquel entonces pereció por el diluvio. Solo Noé y su familia, solo una familia de todas las sociedades, de todos los ciudadanos sobrevivió. Solo una familia halló gracia delante de los ojos de Dios. Y es importante estudiar esto. ¿Por qué? Porque Noé, como era obediente, dice el versículo 22, que hizo todo conforme a Dios lo mandó, hacer el arca. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice: Después el Señor dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo ante mí en esta generación. ¿Bien? ¿Por qué entró al arca? ¿Por qué se salvó Noé y su familia? Porque Noé era justo, era recto, porque Noé caminó con Dios. Y por medio de todas estas cosas, dice el versículo 8, como leímos, Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Y Noé entró al arca con su familia, una vez terminada el arca, que por la historia vemos que le llevó más de 100 años terminar el arca. Bien,
Noé termina el arca, se mete. ¿Y qué pasa? Versículo 16. Vinieron macho y hembra de toda carne como lo había mandado Dios, y el Señor cerró la puerta. Es importante tener presente estos versículos ahora que vamos a arrancar con el estudio de la gracia. La primera persona que halló gracia en los ojos del Señor, o al menos que la Biblia dice, era Noé. En un momento donde el mundo estaba corrompido, Noé practicaba la justicia. En un momento donde todos caminaban en desobediencia, pensamientos, actitudes, palabras, Noé era recto, practicaba la rectitud, la obediencia. En un momento donde cada uno caminaba detrás del lucro, de la riqueza, detrás de sus negocios, sus empresas, Noé caminaba con Dios. Y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y es interesante, una vez que se metió al arca, se cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y cerrar la puerta significa nadie más entra. Y nadie va a salir hasta que pase lo que el Señor había dicho. Ahora leamos el versículo 4. Miren lo que dice: porque después de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y raeré de la tierra a todo ser viviente que hice. Versículo 10. Y al 7º día el agua del diluvio vino sobre la tierra. Una vez que entraron al arca, pasaron 7 días, y después de los 7 días vino el diluvio. Estos 7 días que pasaron, es como el tiempo de espera. Noé entró al arca, pasó un día, no llovía, como una prueba para Noé también. Pasó 2 días, no llovía. A ver si Noé dudaba, o alguna de la familia dudaba de que iba a llover, pero Noé se ve que se mantenía firme. Pasaron 7 días, no pasaba nada. Y después de los 7 días empieza a caer la lluvia. Y ahora pónganse en lugares de los impíos. Noé entra al arca, cierra la puerta, pasa un día, el sol sale en toda su fuerza, todos se reían de Noé, se burlaban de Noé. Pasaron 2 días y la gente seguía, no va a pasar nada. Pero después de 7 días vino el diluvio. Y se acordaban del mensaje de Noé. Y se acordaban de que la vida llegaba a su final. Este tiempo de espera es un tiempo de prueba para el justo. Y también es un tiempo donde se manifiesta la vida del injusto. Atención con estos puntos, porque ahora que avanzamos, nos van a decir mucho acerca de la gracia de Dios. Noé se salvó porque halló gracia delante de los ojos del Señor. Ahora, ¿y nosotros? Vamos a empezar a leer la Biblia, hermanos. Hechos, capítulo 15, Hechos 15, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. Somos salvos por la gracia de Jesús. Por eso somos salvos. Fíjense qué importante que es la gracia. Que por medio de esa gracia, que proviene de Jesús, somos salvos. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es un beneficio a favor de la humanidad. Porque lo que hizo Cristo fue un beneficio a favor del hombre. La gracia es un favor divino, un favor de Dios hacia la humanidad. No merecemos, pero Él extiende su favor, extiende los beneficios. La gracia es un don gratuito que nos da el Señor. Es gratis, solo lo tenés que aceptar en tu vida. Tenés que abrazar la gracia del Señor. Gracias, Señor, por este beneficio. Gracias, Señor, por el favor de la salvación hacia mi persona. No lo merezco, pero tú extiendes tu gracia, extiendes tu favor, tu beneficio, tu regalo hacia la humanidad. Es un regalo que no podemos desperdiciar, hermanos. Y ahora le voy a ir leyendo algunas partes de los versículos. Ustedes pueden buscar los versículos enteros, ¿está bien? Hechos 20:24 dice que predicamos el evangelio de la gracia. Este evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia. Por eso hay oportunidad. Si vos estás escuchando desde tu casa, la gracia es para vos. Hay oportunidad, hermanos. Podemos acercarnos a Jesús. Nos va a aceptar Jesús. Predicamos el evangelio de la gracia. Debemos perseverar en la gracia. Hechos 13:43. Hay que perseverar en la gracia. No es que hoy acepté la gracia y mañana ya vivo como yo quiero. Hoy acepté la gracia y mañana me olvido de Dios. Hoy camino con Dios y mañana no. Tenemos que perseverar en este camino de la gracia, ¿está bien? Es importante la perseverancia. Hechos 11:23. La gracia nos produce regocijo. Cuando Bernabé llega y ve a los hermanos
Y yo me regocijé cuando vi la gracia de Dios. Y la gracia produce eso en nuestra vida, regocijo, alegría. Es importante caminar en la gracia del Señor. La gracia y la fe, dice Pablo, te hacen estar en paz con Dios en Romanos 5, 1 y 2. Tú, una vez que aceptaste la gracia por medio de la fe, estás en paz con el Señor. Qué importante es tener la gracia en nuestra vida. Seguimos leyendo, 2 Corintios 1:12. Con la gracia hay conducción. Así es como se movía Pablo y los hermanos en aquel tiempo. Se conducían por la gracia del Señor. La gracia de Dios te conduce, hermanos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia somos salvos. ¿Se acuerdan del versículo? Por medio de la fe. Esto no es de nosotros. Es un don de Dios. Es un regalo del Señor a la humanidad. Y somos salvos por ese regalo que Él nos dio a pesar de que no merecemos. Este regalo que fue dado con la muerte de Cristo. Cristo murió en tu lugar. El inocente murió por el culpable y ahora somos salvos. Éramos culpables, pero Cristo tomó nuestra culpa y la cargó sobre sí. Y gracias al sacrificio somos salvos. ¿Y lo merecíamos? No, es un regalo, es la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10 y 2 Corintios 6:1 nos dice Pablo que la gracia no fue en vano ni en su vida ni en los hermanos de aquel entonces. Aprovecharon la gracia del Señor y por eso le aconseja, hermanos, que la gracia de Dios no sea en vano en tu vida. Es decir, Dios te da el regalo, Dios te ofrece. Aceptalo, abrazalo, viví en armonía con ese regalo de la salvación. ¿Te das cuenta? No tenemos que despreciar la gracia del Señor. Es decir, ¿la gracia de Dios puede ser en vano en la vida de una persona? Claro que sí, la Biblia dice que sí. Por eso aconseja que no sea en vano. Repetimos 2 Corintios 6:1. Así, siendo colaboradores con Dios, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esto significa que si una persona recibe el ofrecimiento de la salvación, si estás escuchando por primera vez que Dios te ofrece la salvación por medio de Cristo, la gracia está llegando a tu vida, que no sea en vano. Que este momento tan precioso no sea en vano en tu vida. No vivas como viviste antes, cambia tu vida, entrégate a Jesús. Eso significa que la gracia no tiene que ser en vano en tu vida. Pero si uno la desprecia puede ser en vano. Por eso Pablo aconseja que no sea así. La gracia es suficiente. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Ustedes recuerdan que Pablo tenía un aguijón en su carne, una espina. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Él clamaba para que esto se vaya, ¿no? El Señor dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Quizás a vos y a mí nos dice lo mismo cuando pasamos dificultades. Queremos auxilio, le pedimos al Señor que nos libre y el Señor nos dice, bástate mi gracia es suficiente. Que mi gracia esté contigo es suficiente para que tú puedas enfrentar las dificultades de la vida. Por eso es tan importante la gracia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, él nos dice que crezcamos en la gracia. Creced en la gracia de Dios, así como Jesús crecía en gracia. Esto significa que si yo acepto la gracia de Dios, el favor, este beneficio, este don gratuito en mi vida, si lo acepto, yo tengo que ir en crecimiento a base de ese favor. No puedo estancarme, no puedo conformarme, ya está, ya lo entendí el tema, ya está, mañana sigo viviendo igual. No, tengo que ir creciendo, ir investigando, ir estudiando, ir obedeciendo cada vez más en los detalles más pequeños y más grandes de mi vida, entregarle todo a Dios, observar mi vida y ver qué parte de mi vida no está bajo el gobierno de Dios. Quizás le digo, esto es para Dios, pero esta parte yo la manejo bien. No, entregarle todo al Señor. Que la gracia de Cristo sea suficiente, hermano, y es suficiente. Ahora vamos a entrar a la parte del cierre de la gracia. Porque justamente eso enseña la Biblia, que no para siempre y no para con todos. Ya vimos que algunos reciben la gracia en vano y se pierden. ¿Vamos a ir metiéndonos de lleno a este tema? ¿La gracia no va a ser para siempre? ¿La gracia se termina? Tenemos que aprovechar las oportunidades que hoy tenemos. La palabra de Dios dice que la gracia es un beneficio, es un favor, es un don gratuito. Yo siempre le agrego que es un tiempo de oportunidad que el Señor nos da
para que podamos buscarlo. Miren lo que dice Hebreos 4, versículo 16. Dice lo siguiente: acerquémonos pues con segura confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, acerquémonos confiadamente. No tengas miedo a acercarte a Dios. Algunos dicen, no, pero mi vida está mal, el Señor no me va a aceptar así como estoy. No tengas miedo. Dice, acércate confiadamente. Vení, acércate al Señor, no te quedes lejos. Y bueno, al trono de la gracia. Trono, el trono de Dios. De la gracia. El momento de oportunidad, el momento de beneficios a la humanidad. Pero ¿será que un día ese trono dejará de tener gracia para con la humanidad? Mateo. Estamos respondiendo con la Biblia. Mateo 25. Versículo 31 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ah, qué raro que no dice trono de gracia. Porque cuando Cristo viene, el tiempo de gracia ya habrá terminado. Ya va a estar en el trono de la gloria. Este no es el único versículo que dice eso. Está hablando de dos tronos. Trono de la gracia, pero cuando Cristo viene, trono de la gloria. Ya no hay más oportunidad. Es momento de que el que entró en la gracia del Señor esté ahí para siempre, y el que no, se vienen las consecuencias. Pero vamos a seguir avanzando. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Porque esto no solamente, el cierre de la gracia, no solamente es para un momento específico de la historia. Porque si yo muero hoy, el tiempo terminó, el tiempo de oportunidades terminó hoy para mí. Si yo hoy me decido por el mundo y no quiero saber nada con Dios, el tiempo de oportunidades terminó hoy. Es decir, el tiempo va a seguir, pero yo lo habré rechazado con mi propia voluntad. Dice el versículo 15: mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que no brote ninguna raíz de amargura que los impida, y por ella muchos sean contaminados. Y hay otras versiones en donde dice, mirad alguno que no deje de alcanzar la gracia de Dios, que nazca alguna raíz de amargura y muchos sean contaminados. Es decir, que si yo vivo alimentando esas raíces de amargura, esas raíces de pecado, esas raíces que me apartan del Señor, si yo no las arranco y las alimento, dejo de alcanzar la gracia de Dios. Dios extiende la gracia para toda la humanidad, pero aquellos que viven alimentando aquello que es amargo delante de la vista de Dios, dejan de alcanzar la gracia, y se terminó la gracia para ellos, pero porque ellos decidieron, hermanos. ¿Te das cuenta cómo el cierre de la gracia se puede dar en la vida individualmente de cada uno? Si uno muere, se terminó. Si se decidió por Jesús, se va a ir con Cristo, y si no, se va a perder. Y ahora, si uno decide alimentar estas cosas amargas delante de Dios, el pecado, el amor al dinero, la maldad entre los hermanos, el desamor, si uno decide alimentarlas, deja de alcanzar la gracia. Y si uno deja de alcanzar la gracia, deja de alcanzar la salvación, porque por gracia somos salvos. ¿Te das cuenta cómo la gracia puede terminar en la vida de una persona que decide volcarse al mundo constantemente? Por eso el Señor dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia todavía está vigente hasta que Cristo venga. Pero un tiempo se va a terminar y ya no va a haber oportunidades para nadie. Miren qué dice Judas acerca también del rechazo de una persona hacia la gracia. Dice el capítulo 1, versículo 4 de Judas: porque se han infiltrado algunos hombres que desde hace mucho habían sido ordenados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Dice Judas, se han infiltrado, estaban en el pueblo de Dios, pero personas, dice,
que han convertido la gracia del Señor en libertinaje. Entonces dejo de alcanzar la gracia de Dios de esa manera también, convirtiendo la gracia, el tiempo de oportunidad, en un tiempo de libertinaje, es decir, vivir como yo quiero. El Señor me dio la libertad de ser libre justamente, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Uno conoce a Cristo y conoce realmente que en Él hay fuerzas para vencer, que todo lo podemos en Él. El Señor te da su espíritu para que tú puedas andar en sus mandamientos. El Señor te ayuda, camina contigo. Ahora, algunos que han convertido ese tiempo de oportunidad, ese beneficio, ese favor de Dios, para decir, yo puedo hacer lo que quiero, estoy bajo la gracia, no bajo la ley, puedo vivir como quiero. Y estos se infiltraron en el pueblo de Dios y convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley? De ninguna manera, no pecaremos. Entonces la gracia anula la ley, al contrario, la gracia confirma. Hermanos, necesitamos estudiar más estos temas, porque hay gente infiltrada en el pueblo que convirtió en libertinaje la gracia de Dios, que vivía como quiere y que vive como quiere, sabiendo que habrán consecuencias eternas por cada acto, por cada palabra, por cada pensamiento. Y justamente esto pasó en el tiempo del diluvio. La maldad era mucha. Aquellos hombres habían despreciado la verdad del Señor. Habían despreciado las oportunidades de ser justos, porque así como Noé caminó con Dios, podrían haber caminado con Dios también. Así como Noé fue recto y fue un hombre como los demás, los otros podían haber decidido ser rectos, pero convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Vivían como querían, hermanos. Y un día se cerró la puerta. Y un día se terminó la oportunidad. Pasaron 7 días y comenzó a llover. Llovía el primer día, llovía el segundo día. Pasaron 3, 4 días y seguía lloviendo. Y la gente se empezó a asustar. Nunca había llovido. Entonces empezaron a ver que el agua empezó a crecer. Y yo me imagino la desesperación. No deja de llover. Se está inundando todo. Y llovía y aumentaba. Y una semana. Y 2 semanas. Y el agua ya había tapado las casas. Yo me los imagino arriba de sus techos, buscando los lugares más altos, pensando que no iban a ser tapados por el agua. Me imagino ahí llevando a sus hijos a la punta de los árboles, o atando a los hijos en los animales grandes que habían en aquel entonces, porque sabían que los animales se iban a buscar los lugares altos, pensaban que iban a sobrevivir. Pero todo lo que tenía aliento de vida en la nariz pereció. Me imagino el momento en donde no solo caía agua del cielo, sino que se rompían las fuentes del abismo y salía el agua de abajo, brotaba el agua por la tierra, destruyendo las propiedades que ellos tanto amaban, destruyendo los altares de los ídolos que ellos veneraban. Momento de desesperación para los perdidos. Y en medio de toda esa tormenta, el arca flotaba sobre el agua segura, porque el Señor la mantenía en flote, porque el Señor la mandó a hacer. Él la cuidaba, Él mismo cerró la puerta de esa arca. Te das cuenta, hermanos, que un día se cerrará la puerta. Pasará un tiempito, como esos 7 días. Y la gente vivirá como si no pasó nada. Pero vamos a seguir avanzando en la lectura bíblica, para ver que realmente llegará un momento en donde los justos como Noé van a estar salvos y los injustos van a perecer. Vamos a seguir leyendo la Biblia para ver qué dice la palabra de Dios. Mateo, capítulo 24. Versículo 37 dice lo siguiente: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que repito esta historia y la aplico al hoy. Porque como en los días de Noé, como pasó en aquel entonces, pasará en nuestros días, en el tiempo del fin. Pasará en nuestros días. Ahora vamos a Mateo 25 y quisiera que antes de leer podamos dar un repaso a esta historia. ¿Se acuerdan la historia de las 10 vírgenes? 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 10 tenían lámparas. Lámpara es a mis pies, tu palabra. Las 10 tenían las lámparas encendidas en ese momento que esperaban al novio que representa a Cristo. Las 10 se durmieron, pero cuando se oye el clamor y viene el esposo,
Las 5 insensatas se dieron cuenta que su lámpara se estaba apagando. Le faltaba aceite. Y las 5 prudentes tenían las lámparas encendidas. Y las insensatas le dicen a las prudentes, denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes le dicen, no, compren su propio aceite. Y las insensatas se van a comprar el aceite. Yo lo he hablado en otros videos. El vendedor es Dios. Cuando dice a la iglesia la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres. Cuando dice en Isaías, venid los sedientos, los que no tienen dinero, compren. Pero va a haber un momento que el vendedor levanta la tienda y no está más. Cuando fueron las insensatas no consiguieron aceite. Y las prudentes entraron a las bodas, y dice el versículo 10, y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Se repite la historia de los días de Noé. La puerta se cierra. No es literal esta historia, pero se cierra la puerta de oportunidades. Las que estaban preparadas, las que estudiaban la Biblia, las que oraron por el Espíritu Santo, las que caminaban con Dios. Vamos a sacar algunas partes del Antiguo, algunas partes del Nuevo. Caminar con Dios, ser recto, ser justo, estudiar la Biblia, estar prendido espiritualmente. Eso es estar preparado. Y entro a la salvación. Se cierra la puerta. ¿Y ahora qué pasó con las otras 5? Fueron a comprar aceite. Yo me imagino en la historia, buscando ahí donde está la tienda, el vendedor no está. Y ahora en la vida real, porque estos son símbolos, personas que cuando se cierra la gracia, están buscando palabra de Dios, buscan consuelo, buscan esperanza en el mundo, y no la encuentran. ¿Por qué no la encuentran? Porque se cerró la puerta, porque Cristo que tanto ofreció el aceite, la lámpara, que tanto ofreció el evangelio de la gracia, ya se habrá retirado. Entonces las insensatas vuelven y golpean la puerta y empiezan a decir, Señor. Y ahí encontramos muchos más versículos en donde dicen, Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no hemos expulsado demonios? Yo me imagino mucha gente que estaba infiltrada en el pueblo, aquellos que convirtieron la gracia en libertinaje, diciéndole al Señor en aquel día, Señor, pero yo fui a la iglesia, pero yo hacía videos, yo predicaba, yo enseñaba. El Señor le dirá, no los conozco. ¿Por qué? Porque no vivieron el mensaje que predicaban. Porque hablaban de aceite, pero no tenían aceite. Porque levantaban la lámpara, pero ellos estaban muriendo. Su luz estaba apagando. Porque no caminaban con Dios, porque no eran rectos, porque no eran justos, como lo fue Noé. Entonces, hermano, el tiempo se va a terminar. La gracia, las oportunidades se van a terminar. La puerta un día se va a cerrar. Y la gente seguirá buscando de Dios en la tierra. Los justos estarán salvos, esperando al Señor, y los impíos desesperados. No sentirán la paz que uno tiene con Dios cuando acepta la gracia, porque ya la habrán rechazado. ¿Se entiende? Vamos a seguir avanzando, pero antes quiero decirte que la vida no tiene sentido sin Dios. En ese momento del cierre de la gracia, aquellos que hayan vivido como Dios quiso que cada uno viva, obedeciendo, guardando los mandamientos, siguiendo a Jesús a donde quiera que va, van a estar salvos, seguros. Sus nombres estarán escritos en el libro de la vida, ¿está bien? Ahora los impíos estarán desesperados, no estarán en paz con Dios y no encontrarán sentido a la vida. No le encontrarán sentido a la vida. Es por eso que hoy vemos muchos suicidios. Personas que se quitan la vida porque no alcanzaron la gracia del Señor, pero tampoco hicieron esfuerzos por alcanzarla. Porque despreciaron la gracia del Señor, se sienten solos, pero en vez de ir al Señor, dicen no lo alcanzan a ver, no lo alcanzan, porque se han sumergido tanto en sus pecados, en la depresión, en las tristezas, en las amarguras de la vida, que no alcanzan a ver esperanza y se quitan la vida. Esas personas necesitan venir a Jesús hoy mismo. Por más que tus sentimientos, tus emociones te digan no hay solución, en Cristo hay solución. Acércate confiadamente, la invitación siempre va a estar abierta hasta aquel día.
Vení, acercate confiadamente al trono de la gracia. Porque un día Jesús vendrá y ya será el trono de la gloria, y los justos irán con él, y los impíos no. Hoy es el día que tenemos que dar esta amonestación. ¿Seguimos leyendo? Apocalipsis 9:6. ¿Qué sucederá cuando se termine este tiempo de gracia? ¿Qué sucederá cuando ya se cierre la puerta? Esto sucederá con los impíos. En esos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. En ese momento de cierre de la gracia, como dijimos, uno no encuentra sentido a la vida. Los perdidos no van a saber para dónde ir, no encontrarán consuelo. Ya no va a haber oportunidad, ya no va a haber un predicador que les diga: vengan a Jesús, obedezcan los mandamientos, acérquense a Dios, acepten la salvación. Ya no va a haber. Entonces buscarán la muerte, van a querer quitarse la vida, pero van a tener que vivir las consecuencias. Como aquellos 7 días donde los antediluvianos vivían como querían, van a tener que vivir las consecuencias hasta el día final, hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos y mueran con el resplandor de su venida. Leamos Jeremías, un pasaje muy interesante en Jeremías, capítulo 8, versículo 3. Y el resto que quede en esta mala generación preferirán la muerte a la vida en todos los lugares a donde los arrojaré, dice el Señor Todopoderoso. Esto mismo sucederá. Caerán las plagas en el tiempo del fin, sonará una trompeta tras de la otra, y en ese momento van a querer morir. Va a quedar un resto de una mala generación, que se van a quedar hasta que Cristo venga. Va a ser una generación que va a sufrir hasta el final, hasta que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Buscarán la muerte y no la hallarán, porque se van a quedar a ver las consecuencias. Van a ver cómo sus mansiones se van a caer, sus empresas se van a caer, la economía se va a caer, el dinero no le va a servir de nada. Van a vivir todas esas consecuencias de ver los frutos de su desobediencia, los frutos de sus propias decisiones. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente: el que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose, el justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. El justo siga siendo justo. Así como Noé fue justo cuando entraron en el arca, yo me imagino las mismas palabras de Dios en ese momento. Los que fueron justos seguirán siendo justos, y los injustos, los que quedaron fuera del arca, seguirán siendo injustos. Ya no hay remedio para ellos. No hay más remedio. Ya se les habló, ya se les enseñó el camino de salvación. Pues yo me imagino a Noé enseñando al Señor como nosotros lo hacemos en este tiempo. Cuando uno recibe la verdad, la enseña. No importa si la persona no acepta o no, tenemos ese deber de compartir la verdad bíblica. No podemos guardarnos para nosotros esta verdad. Pero en aquel momento que se cierra la puerta, los que entraron en la gracia del Señor, los que entraron en la salvación, seguirán siendo justos hasta el final y por la eternidad. Pero los que se rebelaron contra Dios y despreciaron la gracia, seguirán siendo injustos, dice el Apocalipsis. Y Noé estuvo en el arca 7 días hasta que vino la lluvia, luego unos cuantos meses, hasta que salió de vuelta del arca para pisar tierra firme. Ya no había personas, no había animales. Él tenía que largar todos los animales del arca para que se vayan y se multipliquen. Los hijos tenían que multiplicarse sobre la tierra. Llegará un momento en donde se cierra la gracia y va a haber un tiempo hasta que venga el fin. ¿Te das cuenta? Porque es como en los días de Noé sucederán nuestros tiempos. No sabemos si van a ser 7 días hasta que venga la destrucción sobre los impíos. Pero nosotros sabemos que dirán paz y seguridad y vendrá destrucción sobre ellos. Cuando en el mundo se declare la paz, la seguridad, estamos bien, estamos creciendo económicamente, todo está mejorando, ahí se viene la destrucción. Pero va a haber un tiempo, un lapso, en que seremos probados nosotros, luego del cierre de la gracia, y en donde los impíos se van a burlar de los justos. Mira estos que guardan los mandamientos, piensan que están en lo correcto, hasta los van a perseguir
Prestemos atención a lo que dice Mateo 24:39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Es comparada a la venida de Jesús como el diluvio, y así como vino el diluvio y se los llevó a todos los impíos. ¿A dónde los llevó? ¿Al cielo? A la muerte. Los llevó a la destrucción. Mediten, piensen en este versículo, hermanos. Así como el diluvio vino sobre los hombres y los llevó a todos a la muerte. ¿Bien? Así será la venida del Hijo del Hombre y los llevará a los impíos ¿a dónde? A la muerte. ¿Y quiénes quedarán con vida? Los justos. Así como Noé quedó con vida, los justos quedarán con vida para ser arrebatados en las nubes de los cielos y irse con el Señor. Este es uno de los versículos que menos se entiende y es tan claro. Prestemos atención. Así como vino el diluvio y se los llevó a todos. Versículo 40, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, así como el diluvio se los llevó a todos. Uno será muerto por las plagas, las trompetas, la venida del Señor, el resplandor, por diferentes motivos van a ir muriendo. Pero otro será conservado con vida, dejado. Dos estarán en el campo, dos estarán en un molino. Lucas dice que dos estarán en una cama. Te das cuenta que uno va a tener contacto con el impío. Pero uno morirá para siempre y el otro será arrebatado para el cielo. Versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velad. Estén preparados, dice Dios, porque no saben el momento en que yo aparezca. Ustedes tienen que procurar estar dentro del arca, dentro de la salvación, porque un día se cierra la puerta y los que entraron por fe van a salvarse. Los que vivieron en libertinaje, los que despreciaron la gracia de Dios, los que vivieron y en algún momento dejaron de alcanzar la gracia de Dios y no se preocuparon por volver a estar en paz con Dios. Así como vino el diluvio, vendrá la destrucción y no escaparán. Hermanos, hoy es el día de prepararse. Llegará ese momento, llegará muy pronto, en donde la sentencia del juez de toda la tierra va a decir: has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Para los impíos, ¿te das cuenta cómo la vida se pesa en balanza celestial? La suerte de cada uno se pesará en la balanza celestial. Algunos se decidirán para vida y los otros para muerte. Muchos que están infiltrados en el pueblo creen que están salvos. Saldrán como la cizaña sale del trigo. Se viene el fin, hermanos. Mientras los hombres que aman los negocios corren detrás del afán de lucro y tener más, los empresarios, la gente poderosa corre detrás del dinero, mientras los amigos de los placeres que corren detrás de la pornografía, de los placeres sensuales, sexuales, de los placeres prohibidos, mientras esto suceda y mientras los adictos a la tecnología, los jóvenes adictos al videojuego y las mujeres esclavas de la moda estén invirtiendo en la apariencia, va a llegar el momento que el juez de toda la tierra va a aparecer en las nubes de los cielos. Así como el relámpago sorprende con su luz, Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. ¿Será muy tarde para preparar un carácter para el cielo? Hoy es el día en que tenemos que dar este mensaje de advertencia. Porque el mundo está cada día peor, hermanos. Cada día peor. La maldad cada día es más grande. Pero los justos tienen que resplandecer en este tiempo que estamos viviendo. Cuando los gobiernos proclamen paz y seguridad, que digan mañana será como hoy y pasado también, estaremos bien, beberemos y comeremos, nos alegraremos, la economía va a ir en crecimiento. Cuando ellos digan va a mejorar todo, vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está por dar a luz, y no escaparán. Se viene el cierre de la gracia, se viene el tiempo del fin. ¿Te estás alistando para el reino de los cielos? Yo te pregunto, ¿te estás preparando? ¿Crees que estás dentro de la salvación, seguro, salvo? ¿Vos estás seguro de que estás en paz con Dios? ¿Estás convencido de que si Dios aparece hoy te va a llevar con Él porque te preparaste?
porque sos una persona justa, recta, obediente, así como Noé. ¿Estás seguro? Si estás seguro, entonces seguí en esa condición. No dejes de alcanzar la gracia, mantenete en ese camino. Pero si hoy tu corazón dice, yo no me siento preparado, acércate a Dios, confiadamente, no tengas temor, confiadamente al trono de la gracia. El Señor vendrá a tu auxilio, vendrá a socorrerte. El que a mí viene, yo no le echo afuera, dice Jesús. Hermanos, todavía tenemos oportunidades. Yo quiero invitarte a que puedas estudiar tu Biblia desde tu hogar, compartirla con tus familiares, con tus amigos. Tenemos que dar este mensaje al mundo y decirle que pronto todo se termina. Yo te puedo ayudar a estudiar la palabra de Dios como estamos estudiando ahora. Hay un grupo que está enseñando la palabra de Dios, que quiere ya irse con Jesús, que quiere encontrarse con su maestro, quieren predicar el evangelio para que ya se termine esta historia. Manda un mensaje al número que ves en pantalla. Más 54 9 11 64 27 77 54. Solamente escribí quiero estudiar la Biblia y alguien se va a estar comunicando con vos para poder estudiar la Biblia por temas, de una manera sencilla, para ver qué dice la Biblia. Ustedes saben, pueden revisar en mi canal, van a encontrar todos los videos que abrimos la Biblia, enseñamos la Biblia como está escrita, no sacamos conclusiones raras. Así que yo te invito a tomar esa decisión. Vamos a orar para confirmar esa decisión de seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este hermoso tiempo que uno puede tomar decisiones para vida eterna, que uno puede entrar en tu gracia, Señor, y sentirse en paz contigo. Señor, queremos ser fieles, obedientes a la verdad y de esa manera purificar nuestras almas, Señor. Te rogamos por aquellos que están tomando su decisión hoy de estudiar tu palabra, de acercarse más a ti, porque se dan cuenta, Señor, que todo este tema es verdad, de que es bíblico, y están tomando una decisión, Padre. Que tu gracia los cubra, Señor, que puedan entrar en la salvación, Padre. Guárdanos del maligno, de todos los afanes de esta vida, de los cuidados de este mundo. Guárdanos del mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en el camino de salvación, hoy y para siempre, Señor. Pedimos una bendición especial por aquellos que han tomado su decisión, por sus familias, y pedimos que los acompañes en el estudio de la Biblia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras el hombre de negocios acumule riquezas y el amigo de los placeres consumiéndose está, mientras la esclava de la moda invierta en su apariencia, la puerta de la gracia cerrará. Los pequeños y los grandes un mensaje llevarán para los que necesiten entender la gran verdad. La trompeta sonará y su voz debes escuchar. Salí de esa ciudad.